Bien, en primer lugar, buenos días, queridos estudiantes del tercer año de educación secundaria. Hoy, más que nada, nos toca un punto muy interesante dentro del curso de ciencia y tecnología, más que nada en el área de química, lo que corresponde a modelos atómicos. Cuando hablamos de modelos atómicos, hablamos más que nada de cómo se han ido formando de acuerdo a la historia de los tiempos los átomos, cómo han sido sus primeras partículas subatómicas, cómo se han ido formando después las partículas también subatómicas, pero evolucionando de acuerdo a cada descubridor, iba formando diferentes modelos, como vemos en esta ilustración, ya iban cambiando de acuerdo a cada año, iban cambiando las figuras, y que hoy generalmente ya sabemos que todos los electrones están girando alrededor del núcleo del átomo. ¿Ya? Entonces todo eso iba cambiando año tras año, y iban mejorándolo y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de modelo, hablamos de una figura, ¿no? O sea, cuando imaginémonos una actriz hace un modelo, muestra su figura, igualito es acá. Cuando hablamos de modelos atómicos, la figura del átomo, ¿no? La figura del átomo. Entonces, eso vamos a entrar hoy día. eh, 20 de agosto de 2020, y por favor les hago recordar los cuidados que tienes que hacer en casa, tu lavado de mano, después de lavarte las manos 20 segundos, más que nada, usa alcohol en gel. Ya sabes que el alcohol no puedes usarlo de alcohol de 90, bájalo a alcohol de 70, pero sí puedes comprar alcohol de 90 para desinfectar ciertos objetos, dinero, monedas, algunos objetos generalmente. Eso sí puedes usar para alcohol de 90, pero para la mano debes usar alcohol de 70, hasta de 75, para que no puedan irritarte, ¿no? La zona de la piel, porque a veces se reseca, ¿no? La parte de la mano, ¿no? Entonces, todos esos puntos de allí hay que tenerlos en cuenta, hay que cuidarnos, chicos. Estamos ya agosto, ya casi culminando, y vamos a pasar a septiembre. Estamos esperando la vacuna correspondiente. Entonces, el cuidado que tú vas a hacer en casa: no salir, porque una salida que tú hagas, ya, además está prohibido para los niños, una salida que tú hagas, traes el contagio a tu casa. Entonces, cuida a tus padres, cuida a tus abuelos si tanto lo quieres, ¿ya? Entonces, por favor, como te decía, trata de no salir. Ya quédate en casa, faltan pocos meses, ya va a salir la vacuna, falta poco tiempo, yo sé que es desesperante, pero si ponemos todos ese punche de poder soportar algunos cuantos meses, lo podemos lograr, ¿no? Unos dirán, no, la vacuna va a venir unos cuantos años. Así sea, pero tenemos que esperar. Tus seres queridos están primero, ¿ya? Entonces vamos a entrar en ese punto. Cuando hablamos de qué es un modelo atómico, ya les voy diciendo lo que les dije. Es una explicación a la estructura, o bien cambio de la figura de ese átomo, de acuerdo a la cantidad de materia en la que se creía se poder dividir una masa. Recuerden bien, una masa puede tener cantidades de peso, cantidades de sustancias, cantidades de átomos, pero según el tiempo decían que los átomos se podían no dividir, ¿no? Pues hay que ver ese punto poco a poco. Mire, aquí hay una gran diferencia, ¿no? De modelo, cómo ha ido cambiando. Acá era un círculo normal, y aquí ya hay protones y electrones, ¿no? De acuerdo, pero aquí mira, los electrones, ¿cómo se creía que aquí los electrones estaban en uno solo junto con los protones, ¿no? Y que aquí no había neutrón. ¿Ven cómo poco a poco ha ido cambiando la figura? Tipos de modelos de átomos. Tipos de modelos. Hay el primero, ¿no? El modelo atómico de Dalton, como vemos la figura así, ¿no? Una partícula en forma circular. Después sigue cambiando de Thomson, mira. Eso es lo que yo quisiera que vean, ¿no? Los tipos de modelos atómicos de Dalton, de Thomson, que es átomo eléctricamente neutro. O sea, cuando hablamos de Thomson, átomo eléctricamente neutro, que así sea protones, electrones y neutrones, que no había, que el átomo era neutro, era cero, ¿no? En sí, ¿no? De Rutherford, miren cómo ya giran los electrones por varias direcciones.
¿no? Por varias direcciones. Pero aquí no se había todavía dicho que había protón y electrón, ¿no? De Bohr en el sistema planetario. O sea que todos giraban alrededor del núcleo, ¿no? Aquí, de Bohr, como sistema planetario. Como que estos protones y los neutrones generalmente decían que era el núcleo del átomo y las partes celestes, ¿no? Eran supuestamente los electrones, ¿no? Y que estas órbitas de aquí eran los niveles de energía, ¿ven? KLM, como siguen formando, ¿no? El de Sommerfeld. El de Sommerfeld demostraba que no solamente era circular, también elíptica giraban, ¿no? Como la de acá, que era elíptica, ¿no? Después de Broglie, miren cómo eran, ¿no? Los electrones generalmente tenían radiaciones por externas también, ¿no? O sea, todo ese punto de allí vieron después que la de Bohr era interesantísimo, ¿no? Que generalmente lo vemos, ¿no? De Dalton, por ejemplo, en este caso de Dalton, como vimos en este círculo de acá, dice que fue el primer, este hay que subrayarlo, fue el primer modelo atómico con bases científicas. De ahí comenzó, o sea, nada, Bohr, Sommerfeld, eh, Thomson, Schrödinger, por ejemplo, también hay otro, Rutherford, todos no podían descubrir nada gracias a Dalton. Dalton fue el primero y de allí surgieron los demás. ¿Ya? Ojo. Entonces, fue formulado en 1808, pues que imaginaba a los átomos como diminutas esferas. Ese es un punto importante de Dalton. Lo imaginaba a los átomos como diminutas esferas. Entonces, ¿qué decía? Más que nada en su modelo atómico, él postulaba, la materia estaba formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Hasta ahí estamos muy bien, que son indivisibles, o sea que no se podían dividir y no se podían destruir. Él decía eso. ¿Ya? Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Y por lo cual tienen peso y masa de repente, ¿no? Entonces, ahora acá, el modelo atómico de Thomson, como ha variado acá en este punto. Thomson, mira, si nosotros vemos en el caso de Thomson, acá, en el caso de aquí, vemos que casi todos son electrones, hasta por dentro, miren, tanto por fuera como por dentro. Entonces, también conocido como modelo de Pudding, ¿no? Entonces, ¿qué decía más que nada? Eh, eh, Acuérdense bien, si el otro fue porque él decía que el átomo era una esfera, aquí Thomson decía que más que nada es el descubridor del electrón, o sea, el electrón estaba basado tanto interno como externo, ¿ya? Entonces, en su estructura atómica decía que el electrón estaba por dentro hasta por fuera, ¿no? Entonces, esa es la estructura atómica que decía Thomson, ¿no? Como vemos en este caso, miren, miren, este Thomson, casi la mayoría, el electrón estaba por dentro como por fuera. Ojo, aquí el electrón por dentro como por fuera. Entonces, hay que a pensar que sí había protones, ¿ah? Ojo, pero dice que fue el descubridor del electrón, pues. En dicho modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo. O sea, que supuestamente todo esto era positivo por dentro, pero que había cargas negativas tanto por dentro como por fuera. Ya, eso es muy importante. El resto me lo transcriben normal, pero ese es un punto importante. Modelo atómico de Perrin. Este Perrin es otro de los grandes puntos de vista porque es esta de acá. De Perrin no lo tengo aquí, no lo tengo de Perrin. Bueno, ya. ¿Qué decía de Perrin? Más que nada aquí. Ay, no lo tengo aquí un ratito. Thomson, muy bien, Thomson. Thomson. Ajá. Ya. El modelo atómico de Perrin dice, modificó lo de Thomson. Lo modificó. Sugiriendo por primera vez que las cargas negativas son externas al budín. Wow. Te voy a explicar ese caso. Si alguna vez tú has comido un budín, por fuera están las pasas, ¿ya? Ciertas pasas. Esas pasas, eh, Perrin le decía las cargas eléctricamente negativas, que son los electrones. Los átomos que generalmente tienen cargas
como electrones, carga negativa. O sea, en el budín, las pasas eran las cargas negativas, mientras que el contenido del budín era todo el átomo en sí, ¿ya? Ojo, entonces a eso se refería. Dice, encontró los rayos catódicos depositaban carga en un electroscopio que confirmó que se trataba de partículas cargadas, claro, eléctricamente neutras. En el caso de Rutherford, por ejemplo, ¿qué decía aquí en este caso de Rutherford? Más que nada, interesante también. Más que nada aquí explicó los resultados experimentales en una lámina de oro. ¿Ya? O sea, poco a poco iba cambiando en el año 1911, iba cambiando tanto lo de Rutherford, pero que él descubrió allí ya que era dentro de ese átomo dos partes muy importantes. Dentro de ese átomo, lo que los otros no lo hicieron, Rutherford sí lo hizo. El núcleo y la corteza. El núcleo, que era la parte central y que estaba lleno más que nada de cargas positivas, ¿ya? Y que generalmente esta carga positiva también estaba rodeada de una carga, ojo, neutra, ¿no? Y que lo que estaba alrededor estaba en la corteza y que eran los electrones. O sea, lo que había en la corteza eran los electrones. Para Rutherford era una muy buena idea. Hasta allí lo hizo muy bien. Pero Rutherford hizo de esta manera. Que los electrones, estos de acá, giraban alrededor del núcleo. Y que esta era la corteza. O más que nada, lo que nosotros hablamos de la corteza. O bien este punto de, de donde se llaman las órbitas. Corteza, ¿no? O la estructura atómica, ¿no? Y que esto era el núcleo atómico. O sea, él descubrió el núcleo y la corteza. Y que en la corteza encontraba pues los electrones, ¿no? Ese es un punto importante de vista, ¿no? Dice, la corteza es casi un espacio vacío, claro, se ve vacío, pero tiene órbitas, ¿no? Esto explica por qué generalmente la mayor parte de las partículas alfa atraviesan la lámina de oro. Aquí hay esto yo lo voy a dejar como una tarea, porque quiero que me dibujen este de Rutherford, la lámina de oro, esa lámina, que cómo pasan los rayos catódicos, ¿ya? Ojo. Ahora, sobre lo que corresponde, dicen los electrones giran alrededor del núcleo, hasta ahí estamos muy bien. Entonces lo comparaba como el sistema solar también, igual que los planetas alrededor del Sol, él los comparaba, pero quien lo modificó mucho mejor fue Bohr. Claro, aquí, en este caso, porque este era el núcleo. Entonces decían, no, todos los electrones giran alrededor del núcleo del átomo. Y eso decía aquí. Entonces cada uno decía, dice que los electrones giraban a grandes velocidades alrededor del núcleo atómico, pero a grandes velocidades. Lo que dice Rutherford, que giraban, pero no a grandes velocidades. Acá sí, Bohr sí lo decía, ¿no? Entonces, lo determinaban también diferentes niveles de energía. Y había niveles de energías, KLMNO, y generalmente cada, según el nivel de energía superior, absorbía más energía. Mientras más, por ejemplo, estos de acá es el nivel 1, el de aquí es el nivel 2, el de aquí es el nivel 3, o sea, este es K, L y TCM. Mientras mayor sea la carga de energía, mayor va a absorber. Ya, ojo, mientras mayor sea el nivel de energía, mayor va a absorber esa energía. Entonces, está bien claro. El de Sommerfeld, como cambia con la ayuda de la teoría de Albert Einstein, dice qué es lo que pasó, modificó el modelo de Bohr. O sea, este lo modificó. ¿En qué sentido? Aquí él sí le puso eso de KLM, las energías, ¿ya? Más que nada, ese es muy importante. Introdujo un parámetro, por eso dice llamado número cuántico azimutal. O sea, cuando hablamos número cuántico azimutal, hablamos de número cuántico secundario, que significa con la letra L, ¿no? Ojo, ¿ya? Entonces, todos esos puntos de allí. Sobre las actividades domiciliarias, yo te podría decir, más que nada en este caso, que expliques tú el modelo atómico de Schrödinger, ¿ya? Schrödinger y Broglie, con su ilustración de los modelos respectivos. Entonces, esos puntos yo quisiera, ya, que me lo trates
ilustrar, porque los tipos de modelos, este es el de Brooklyn, este es lo que quisiera que me expliques, ¿ya? Ojo. Entonces, todos esos puntos, cómo ha ido cambiando esos modelos atómicos, pero hoy que en la actualidad creo que usamos la de Bohr, el del sistema planetario. Entonces, este es muy importante. Rutherford hizo muy buena la teoría, pero el de Bohr lo mejoró bastante, ¿no? Entonces, todos esos puntos de allí vemos que generalmente todos tienen una muy buena idea. Se han ido, eso sí, han ido perfeccionándolo cada uno de esos puntos de allí. Entonces, son muy importantes nosotros conocer los tipos de modelos atómicos, cómo han ido cambiando tras año. Estos científicos que en la actualidad son recordados por dentro de la historia de la química, ¿no? Entonces, por favor, chicos, lo que yo quisiera más que nada en este caso, que comiencen a trabajar. Recuerden que hasta aquí llega el examen ya de la otra semana. Entonces, vamos a tratar de resolver lo que corresponde a los números cuánticos en sí y lo que corresponde a modelos atómicos en el examen. Muchísimas gracias y fue un gusto. Cuídense ya.